ustedes? Ahí a ver, léanlo. La pesca milagrosa. ¿A cuánto habían pescado ellos? Nada. No habían pescado nada. Ya tenían ¿cuántas horas? Muchas horas de estar tirando la red y no habían pescado nada. ¿Y qué le dice Jesús allá a Pedro? ¿Qué le dice? Tiren la red de nuevo. Váyanse adentro, tiren la red y entonces ustedes van a ver. ¿Y qué pasó, hermanos? Toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada, ¿verdad? Toda la noche hemos estado aquí y no hemos agarrado nada. Pero Jesús les dijo que echaran la red y ahí venían las redes con los pecados. Pedro fue testigo de ese milagro. Ahora, si ustedes, alguno de ustedes, es testigo de ese milagro, ¿no lo creen? ¿Verdad que sí? Nosotros también hemos visto milagros de Jesús. Pero cuando nos llega la prueba, dudamos, así como Pedro. También en Mateo 14, 23, 24 nos habla del incidente cuando Pedro caminó sobre el mar. Andaban en el barco, que a propósito, hermanos, el mar de Galilea es un lago grandísimo. Y es un lago bien calmado. Pero nosotros con mi hermana tuvimos la oportunidad de ver de que lo que dice la Biblia es verdad. Porque yo cuando fui la primera vez yo decía, ¿cómo de este lago van a haber olas y cómo se va a hacer esto? Nos tocó quedarnos en una cabina, el hotel estaba a orillas del lago de Galilea y nosotros estábamos, hermanos, como a 5 pies del lago. Y en la noche se vino un viento, pero terrible, 2 veces. Y con el viento se oyeron las olas. O sea, una cosa, ¿verdad? Que me estremecí, porque la Biblia dice que de ese lago salían olas y había tormenta, había tempestad. Y después en la mañana cuando salimos, que íbamos en el bus, vimos que el viento hace que ese lago se ponga, el mar se ponga así, pero picado, ¿verdad? Entonces vemos el incidente donde Pedro ve a Jesús caminando sobre el mar. Y eso lo encuentran ustedes en Mateo 14, 23 al 32. Dice que Jesús venía caminando sobre el agua. Ahora imagínense ustedes que vieran a alguien caminando sobre el agua. No es para caer ahí y creer y quedarse. Pedro, ¿qué hace? Bien atrevido Pedro, ¿verdad? Manda que yo camine. Si eres tú, que yo camine, ¿verdad? Y se tiró, se deja ir y empieza a caminar. Pedro camina en el agua, ¿verdad? Pero que en ese momento quizás dijo, y ahora puedo caminar, y quizás volteó a ver para otro lado. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Entonces ahí va Jesús y lo saca a Pedro, lo saca de la mano, ¿verdad? ¿Cómo le tenía paciencia Jesús a Pedro? ¿Cómo nos tiene paciencia Dios a nosotros? ¿Cómo nos tiene paciencia? Alabado sea su nombre. También vemos en Marcos 9, del 1 al 9, vemos el momento de la transfiguración. Fíjese, si no, Dios quería a ese loco, a ese inestable, porque lo invita a él, a Juan, a Andrés, y los invita a que fueran a la montaña, donde el Señor se transfiguró y vieron su gloria. ¿Se imaginan qué resplandor y ver a Jesús con toda la gloria que tenía en el cielo? Que dejó por cada uno de nosotros para venir a salvarnos a nosotros. Y Pedro vio eso. Pero Pedro bien adelantado, le dice, Señor, pues aquí vamos a hacer 3 altares. Y como quien dice, aquí nos quedamos nosotros ya contigo, ¿verdad? Ese no era el plan de Jesús. Ese no era el plan de Jesús. Otro incidente muy importante es cuando Jesús nos invita a ir a la casa de Jairo. Recuerdan ustedes que Jairo, para los que son visitas, eso lo encontramos en Marcos 5:37 al 43. Ahí habla de cuando Jesús iba a la casa de Jairo, que la mujer lo tocó, y Jesús llegó a la casa de Jairo, donde la niña estaba muerta. Pedro, Juan, Andrés y Jacobo estaban con él. Ellos vieron ese momento. Ahora, Pedro no solamente vio el milagro de la pesca, el milagro de caminar sobre el mar, ahora estaba viendo el milagro de la vida. Jesús estaba volviendo a la vida a una niña, porque solamente le dijo, Talita cumi, ¿qué quiere decir qué? Niña, levántate. Y en ese momento la niña se levantó
y pidió que le dieran de comer. Entonces Pedro no solamente había visto los otros milagros, ahora estaba viendo el milagro de la vida, porque Jesús es el camino, la resurrección y la vida. Ahora, él hace preguntas, le hizo preguntas a Dios, le dice: Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? O sea que era curioso también, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Era impulsivo, Pedro era impulsivo, era preguntón, era Pedro. En el momento antes de que Jesús fuera entregado, ¿verdad? Jesús se ciñe, dice, la toalla, y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, y entre ellos estaba Pedro. Entonces Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, y Pedro le dice: no, a mí no me vas a lavar, no me puedes lavar, ¿cómo me vas a lavar tú a mí? Y le dice Jesús: pues si no te lavo, no vas a tener parte conmigo, no vas a tener parte conmigo. Y eso lo encontramos en Juan 13, del 5 al 9. Entonces, cuando le dice: no vas a tener parte conmigo, y inmediatamente le dice: Señor, entonces báñame, entonces lávame todito, porque él quería estar allí, ¿verdad? Le dice: lávame. Después que se habían lavado los pies y estaban sentados a la mesa, Jesús les anuncia a ellos que alguien lo iba a entregar. Y Pedro le hace señas a Juan, que estaba recostado en el pecho de Jesús, y le dice, ¿verdad?, que le preguntara que quién. Curioso Pedro. Dice Juan que le preguntara que quién. ¿Verdad? Que Juan le preguntara a Jesús quién, porque él quería saber quién. Entonces, todas estas cosas que Pedro vio, todas estas cosas que él con sus ojos, con sus manos, ¿verdad?, él acarició, todas esas cosas eran suficientes para que Pedro cambiara de vida, cambiara de manera de ser, dejara de ser un inestable. Pero Dios lo conocía, Jesús lo conocía a Pedro. Y cuando les voy a pedir que busquen esto, porque esto a mí me gusta, me encanta mucho esto, me gusta esto. Cuando Jesús le dice a Pedro que antes de que el gallo cante, él lo va a entregar, él lo va a negar. Ahora, Pedro estaba bien seguro de todo, Pedro vivía seguro de lo que él era, y muchas veces reconoció y decía, cuando Jesús le preguntó: ¿ustedes quién creen que yo soy? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, él era presto, él sabía. No decía las cosas porque era atragantado o adelantado, no, él sabía, pero inestable. Él pasaba de la confianza a la inseguridad. Entonces, él sabía perfectamente eso. Cuando Jesús les dice que alguien le va a entregar, Pedro le dice: no, le dice: Señor, yo nunca, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Si he de morir contigo, ¿qué pasa? Mateo 26, 30 al 35 dice: antes de que el gallo cante, le dijo Jesús, porque él los conoce, tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me has negado. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo negó. Pero fíjense una cosa, ¿qué pasó? Él vio todos esos milagros, él reconoció que Cristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Él reconoció que muchos discípulos se habían ido y que ellos quedaban con él, y le dijo todavía al Señor: todos te han abandonado, pero nosotros aquí estamos, dejamos todo, ¿verdad? Dejamos todo. Algunos se han ido, pero nosotros dejamos todo por ti. ¿Y nosotros qué? Bien listo, Pedro. Hermanos, pero donde comienza lo que a mí me llama la atención es una cosa que nos debería de poner a pensar a nosotros. Todo esto que Pedro vivió y toda esta inestabilidad y este cambio de carácter y cambio de decisiones y todo eso, hermanos. Porque nosotros no tenemos una lucha con seres humanos. La lucha de nosotros es con las tinieblas, dice, potestades de las tinieblas. Y nosotros, Pedro se creía autosuficiente. Pedro creía que él solo podía y por eso era rápido para contestar. Pero nosotros no tenemos una lucha con seres humanos, hermanos. Nosotros tenemos una lucha contra potestades de las tinieblas. Porque Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido, ¿qué?
que te quiere dar una buena estirada. Así como lo hizo con Job. Le dice, Pedro, zarandear, Satanás me ha pedido, ¿verdad? Que le dé permiso, fíjense, porque Satanás tiene que le dé permiso para zarandearos. Y le dice Pedro, mira, ¿verdad? Le dice Jesús, mira, y nos dice a nosotros, mira, ¿verdad? Tú solo no puedes. Tú solo no puedes. Nosotros solos no podemos, hermanos. Las cosas malas que nosotros hacemos no están dirigidas por el Espíritu Santo. No están dirigidas por el Espíritu Santo. Y nosotros caemos y cambiamos y fallamos y dudamos y decimos al mismo tiempo como Pedro que somos seguidores de Cristo. Eso lo hacemos. Pero llegó el momento doloroso para Pedro. Pedro tuvo su momento doloroso. Pedro tuvo su zarandeo, ¿verdad? Porque cuando se llevaron a Jesús, fíjense, otra cosa que vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Quién le cortó la oreja al soldado? Pedro. También llegaba con la espada desenvainada y él quería arreglar todo como con la fuerza, ¿verdad? Adelantado, bien así. Y Jesús le dice, si yo quisiera traer a ángeles, ¿verdad? No es tu trabajo, Pedro, no es tu trabajo. Qué paciencia, porque yo como ser humano le hubiera dicho, mira Pedro, ya quédate, ya no te aguanto, quédate, ¿verdad? Y te dejo ahí botado. Porque así somos nosotros los seres humanos. A veces nosotros nos damos por rendidos con la gente. Nos quedamos, nos decepcionamos o nos ponemos tristes y ya no insistimos y no buscamos a las personas. Jesús no, Jesús le tuvo paciencia a Pedro hasta el último momento. Hasta el último momento. Y cuando a Jesús se lo llevaron, ¿verdad? Ahí comenzó Pedro, el cambio de Pedro. Ahí comenzó Pedro a ser el Pedro diferente. A Jesús se lo llevaron y todos corrieron por todos lados, porque Él les había dicho, cuando eso pase todos van a salir corriendo. Y todos corrieron y a Pedro no se le encontraba en ninguna parte. Se fue a sentar por allá, como quien dice, no, ¿verdad? Yo no quiero nada con nadie. Yo no quiero nada con nadie. Después de todo lo que había visto, se va a sentar por allá y dice, y se queda tranquilo. Y llega alguien y le dice, ¿tú estabas ahí? No, yo no era. Llega alguien por allí, ¿tú estabas allí? No, yo no era. Y de ahí llega otro y le dice que tú eres de ellos. Y dice, oh, te juro que yo no soy. Yo no soy y yo no soy. Te juro que no soy, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Ni lo conozco siquiera. Ni siquiera lo conozco. Ni siquiera lo conozco. Pero ¿saben una cosa? Quizás nosotros nos hubiéramos decepcionado de Pedro hasta este momento. Ya no hubiéramos, este está perdido, ¿verdad? Este ya no tiene remedio, ¿verdad? Pero sin embargo le faltaba una cosa, hermanos. Y dice que después que el Señor se les había aparecido, Pedro, cuando Jesús resucitó, Pedro quiso también ser el primero en la tumba, pero se le adelantó Juan, ¿verdad? Entonces Pedro, triste, ¿se imaginan qué habrá pasado por la cabeza de Pedro? Yo lo negué, y él me dijo a mí que cuando el gallo cantara, yo lo iba a negar. Él me dijo eso y pasó. ¿Cómo pude haber negado al Maestro? ¿Cuántas veces hemos hecho algo malo que nos hemos arrepentido de corazón? ¿Cómo duele, verdad? ¿Cómo duele, hermanos? Duele cuando nos arrepentimos de veras de corazón. Porque hay veces hacemos cosas que al Señor le duelen. Y con nuestra actitud y nuestro comportamiento, nosotros decimos que no le conocemos, que no sabemos quién es, que ni siquiera lo hemos visto.